Me desperté con unos frenéticos golpes en la puerta, que interrumpieron mi habitual rutina de fin de semana, en la que me gustaba dormir hasta las 10 de la mañana. Pensé que debía de ser el dueño del piso, pero el hombre que estaba frente a la puerta me produjo de inmediato una sensación de extrañeza. Había dejado un sobre Kraft, dentro del cual había una nota escrita con letra garabateada. La hoja blanca estaba garabateada con palabras incomprensibles e no digas la palabra ventana más de 3 veces. Los niños son traviesos. Lo pensé y lo repetí enérgicamente, ventana, ventana, ventana. Y de repente algo pesado y sordo golpeó el cristal. Al escuchar el sonido, salí cautelosamente de la habitación, se me cayó accidentalmente la hoja y corrí apresuradamente a ver la causa del incidente. Allí, sobre la ventana cerrada, yacía un enorme pájaro negro, chocando contra el cristal y desplegando las alas. Lentamente rodó hacia abajo, dejando un rastro de sangre. Era un grajo. Lo reconocí por su poderoso pico, que dejó una marca en el cristal. Las grietas se ensancharon como telarañas, extendiéndose por el cristal. Al principio el miedo se apoderó de mí, pensando que tendría que reparar la ventana rota. Pero entonces recordé que el piso no me pertenecía y que la grieta la había causado otra persona. Así que no tendría que pagar el dinero. Volvió un poco la calma y sentí lástima por el pájaro. Se deslizó por el alféizar de hojalata de la ventana y cayó muerto por el 12º piso. Pobre pájaro. Después de todo, era tan inteligente como los humanos. De repente le vinieron todo tipo de pensamientos a la cabeza, se confundió y perdió la guardia. Y entonces, se oyó un fuerte golpe en el cristal. Después de limpiar la sangre del exterior de la ventana, decidí que aún no debía decirle nada al casero sobre lo que había pasado. Viviría con el cristal agrietado, ya que de momento no había ocurrido nada terrible. Todavía había un sobre con una nota en la puerta que decía: regla del día, no digas la palabra ventana más de 3 veces. Y yo dije la palabra 4 veces a propósito. ¡Qué extrañas coincidencias! La gente se vuelve tan supersticiosa que cree en todo tipo de tonterías. Pero yo no caigo en esos trucos. Es solo una coincidencia, nada más. A la mañana siguiente encontré otro sobre Kraft en la mesa de la cocina. Al principio pensé que el casero había caído enfermo y estaba jugando a algún juego de magia. Probablemente solía venir aquí por la noche. Pero entonces me di cuenta de que eso no era posible. Cerré la puerta principal con una cadena y se quedó en su sitio. La cerradura de la puerta era segura y mi sueño era ligero, habría oído cualquier sonido extraño. Entonces, ¿de dónde había salido aquel sobre la mesa de la cocina? Probablemente siempre había estado allí y yo no le había prestado atención. Había una nota en el sobre: regla del día, no mires en la esquina de detrás del sofá más de 5 veces al día. Estaba escrita en birlos con la misma letra rasposa. Valientemente tiré el papel junto con el sobre a la papelera, pero luego cambié de opinión y lo recuperé. Decidí enseñárselo al casero. Al fin y al cabo, alguien tenía que responder por estas bromas tan extrañas. ¿No mirar en la esquina detrás del sofá más de 5 veces al día? ¿Cómo es posible? Esa esquina es inmediatamente visible cuando entras en una habitación. Entro en una habitación, eso es una cosa. Miré allí involuntariamente solo porque estoy pensando en ese rincón, esos son 2. Estaba buscando mi teléfono y accidentalmente miré en la esquina, esos son 3. Me levanté del sofá para estirar la espalda y la esquina me llamó la atención, 4. Me lo pensé, giré la cabeza y volví a mirar a la esquina de detrás del sofá, 5. Y así se superó el contador. Y entonces ocurrió algo increíble. En el rincón detrás del sofá empezó a salir agua sucia, chorros de color marrón oscuro con un tinte verdoso. Lo extraño era que el agua no fluía del suelo al techo, como hacía habitualmente, sino hacia arriba, desafiando las leyes de la física. No formaba una fuente que brotara del suelo al techo, sino que empapaba el techo, extendiéndose por el yeso y dejando manchas, aunque ni una sola gota caía al suelo. Esto duró varios minutos, y ahora una cuarta parte del techo estaba negra y sucia, como si el agua hubiera empapado el yeso. El papel pintado de color claro estaba hinchado y empezaba a despegarse. ¡Oh Dios, es una maldición!
Me derrumbé ante el tentador precio de alquilar una casa nueva, cerca del centro de la ciudad. El precio era tan bueno que podía permitirme alquilar este piso por mi cuenta. El casero me explicó que solo se preocupaba de alquilarlo y que las facturas de los servicios eran su problema. Pero el piso estaba en buenas condiciones hasta que me mudé. Parecía que aquí pasaban cosas raras y yo no sabía cómo reaccionar ni qué hacer. Cada nuevo día traía una nueva nota. Me desperté y vi que habían abierto el armario y metido entre mis cosas el traje de otra persona. Había un sobre de papel craft prendido con un alfiler. Rompí el sobre con rabia y miré de cerca el papel. Decía, regla del día, llevar un atuendo extraño todo el día. Este atuendo era barato, negro y de satén. Pantalones anchos, una camisa y una corbata fea. Era más propio de un funeral que de una universidad. No iba a presentarme en la universidad con una ropa tan anticuada. Me puse mi ropa habitual y salí a la calle con aire hosco. Acababa de alegrarme de tener un piso bonito, y ahora estaba esto. Tenía que haber una explicación racional para todo. Fuera había un auténtico caos de barro. Intenté evitar el barro para no ensuciarme las zapatillas nuevas, pero fue en vano. De la nada, un enorme perro negro vino gruñendo hacia mí y me arrojó al barro. La criatura peluda me mordió la pierna y grité de dolor insoportable. Me agarró la pernera del pantalón, mordiéndome y escupiendo saliva. Los ojos del perro eran rojos y brillaban como bombillas. Le di una patada en la cara con el pie y el perro ladró, retrocedió y desapareció quién sabe dónde. Yo, asustado y cubierto de barro, retrocedí arrastrando el pie dolorido. Mis zapatillas nuevas estaban dañadas y la pernera del pantalón se había convertido en una sólida herida de flecos que me pillaba por debajo de la rodilla. Apreté los dientes y me enjuagué la pierna bajo la ducha, calculando cuántas mordeduras había recibido. Luego vendé las heridas con una venda y ahora tenía que ir al hospital. El perro, si es que era una criatura, debía de ser una criatura demente. Fui en busca de ropa limpia, oh Dios, las puertas del armario se desprendieron y mi ropa se hizo cenizas, rompiéndose en pedazos y formando un montón inmundo. Una legión de polillas había devorado mi ropa, y solo quedaba intacto un traje de satén. Llevar un traje tan extraño todo el día era la única solución que me quedaba. Me metí en mis pantalones de gran tamaño y le envolví con mi camisa, llamando a una ambulancia. Se sorprendió al verme y al ver el caos en el piso, pero solo hizo preguntas sobre el perro. No mencioné que sus ojos brillaban como bombillas. Me pusieron una inyección en el hombro y me dijeron que me presentara en el hospital en 3 días. Aunque el dolor había remitido un poco, la pierna me seguía ardiendo, palpitando y crispando, y me pasé todo el día tomando analgésicos. Cuando por fin conseguí relajarme un poco, me desperté. Qué pena que no fuera todo una pesadilla. La ventana rota, la esquina negra y las rayas oscuras del techo, el armario roto, todo me recordaba el horrible disfraz que iba a llevar. Un sobrecraft nuevo yacía cerca, justo bajo mi brazo, y no sabía si debía abrirlo. La regla del día decía, no llames a alguien que amas por su nombre. Parecía demasiado simple. En cualquier caso, si tuviera un amor, podría llamarla por su nombre y no por un simple apodo. Sin embargo, no tenía novia, lo que significaba que no tenía a nadie a quien pudiera llamar por su nombre y a quien pudiera querer. Me acordé de mi exnovia. Había dejado de comunicarse conmigo hacía unos meses. ¿Había verdadero amor entre nosotros? Me confesó sus sentimientos, pero yo no tenía palabras para responderle. No sabía qué hacer y no podía volver a decir lo mismo. Era algo extraño e incomprensible para mí, un giro inesperado de los acontecimientos. Solo éramos amigos, y yo no tenía nada que decirle a cambio. Ella pensaba que yo era frío con ella, pero no era así. Sentía algo por ella, pero no sabía lo que era. Desde entonces, nuestra relación se deterioró, se volvió tensa, y finalmente, ella declaró que ya no quería comunicarse conmigo. Me cerré en banda, y no fue hasta después de que se fuera de mi vida cuando me di cuenta de que la quería, o quizá todavía la quiero. Desde entonces me acuerdo de ella todos los días. Se llamaba Ana. Nunca se me ocurrió ningún apodo cariñoso para ella, siempre la llamé por su nombre de pila. Sin embargo, accidentalmente lo dije en voz alta.
A veces los pensamientos se convierten en palabras por sí solos y empiezas a decir lo que piensas. Pero no debería haberlo hecho. Accidentalmente dije su nombre y me mordí los labios, pero lo que dije no se podía deshacer. El timbre de mi puerta ya estaba sonando y algo debía estar pasando. Fui a abrir, no parecía tener sentido esconderse. Lo que iba a ocurrir se hacía inevitable. Allí estaba ella, en el umbral. Era Ana, una chica guapa, de baja estatura, con mechones teñidos de rosa y una sonrisa brillante. Pero con unos ojos siempre tristes. Mi exnovia con la que hacía meses que no hablábamos. Ana, volví a pronunciar su nombre. No podía creer cómo podía estar aquí. No es como si se hubiera teletransportado a mi puerta en segundos. Ella no podía saber dónde y ahora yo vivía en absoluto. Hola, ¿vas a seguir mirando hacia afuera o vas a dejarme entrar? Me preguntó. Tenía cara de tonta y el piso estaba hecho un desastre, pero abrí la puerta de par en par. Bueno, pasa, le dije. Ana se deslizó a mi lado hasta la cocina. Se comportaba de forma extraña. Fui a buscarla, quería preguntarle por qué estaba aquí. Pero la encontré con un cuchillo en la mano. La chica lo cogió de la mesita de noche. ¿Me quieres?, preguntó Ana, apuntando la punta del cuchillo hacia su estómago. ¿Qué estás haciendo?, chillé. ¿Estás loca? ¿Me quieres?, repitió con una suave sonrisa. Aferró el cuchillo con tanta fuerza que le temblaba la mano. Contesta, ¿sí o no? No sabía qué hacer, así que decidí contestar lo que me decía mi voz interior. Sí, te quiero, contesté, pero un brillo de locura brilló en sus ojos. Giró sobre sí misma y se apuñaló en el estómago. Y luego otra vez. Una y otra vez. La sangre voló en chorros elásticos. ¿Qué estás haciendo? Para. Grité. Pero Ana seguía apuñalándose. Corrí a la habitación, me senté en el suelo y me tapé los oídos con las manos. Se oían golpes en la cocina, y yo me estremecía con cada uno. Luego se oyó un estruendo, el crujido de una silla, taburetes que saltaban por los aires. Solo cuando el sol empezaba a ocultarse en el horizonte me decidí a mirar. Ana estaba tendida boca arriba en el suelo, con el cuchillo clavado en el estómago. Había sangre por todas partes. Estaba esparcida por toda la cocina en un charco redondo, y las paredes estaban salpicadas de su sangre. Yo mismo estaba cubierto de su sangre. Los labios de la chica se pusieron azules y sus pupilas parecían humo de cigarrillo. Sentí que era culpa mía. Las notas decían lo que no había que hacer, y yo hice lo contrario. Todo fue culpa mía. Lo siento, haré lo que me digan. Por favor, deja que las cosas vuelvan a ser como antes. A veces tienes un sueño terrible, y cuando despiertas, te sientes aliviado de que solo fuera una pesadilla. A mí me pasó lo contrario. Soñé que estaba haciendo las cosas de siempre en mi antiguo piso, intentando cerrar mis deudas de estudiante, y estaba tan relajada en mis preocupaciones habituales. Y entonces me desperté y me di cuenta de que toda la confusión no había ido a ninguna parte. El piso estaba hecho un desastre, tenía la pierna aún más hinchada y llevaba la ropa ensangrentada. El cadáver de mi exnovia yacía en la cocina. Su cuerpo yacía ahora en una nueva posición, la posición de sus brazos y de su cabeza había cambiado, como evidenciaban las marcas en el charco de sangre espesa. Se me ocurrió que estos movimientos estaban causados por las fases de rigor mortis que se producen en las primeras 24 horas. En el espejo del cuarto de baño había un sobre nuevo y supe que estas eran las reglas del día que había que observar. Reglas del día durante todo el día al comienzo de cada hora leídas en voz alta 60. Al principio de cada hora, leía en voz alta los números del 1 al 60 para no perder la cuenta. Eran las 6 de la mañana y temía que las cosas fueran mal. Sin embargo, estaba alerta y seguía contando. Mis ojos estaban permanentemente fijos en el reloj y seguí concentrándome en contar hasta 60, una y otra vez. Mi corazón se alivió y tuve que repetirlo todo 23 veces más. Me quedó claro que tendría que despertarme cada hora durante la noche para seguir cumpliendo las reglas, o tal vez era mejor no dormir en absoluto.
Programé el despertador para que me avisara cada media hora y me senté en el suelo de la habitación sin apartar los ojos del reloj de pared. Así pasé la mañana, la tarde, la noche y la noche. Las 24 horas parecían pasar volando rápidamente, y me sentía como si estuviera ocupado en algo muy importante. Hacia las 4 de la madrugada estuve a punto de quedarme dormido, y eso me asustó lo suficiente como para desaconsejarme todo sueño. Conté hasta 60 por última vez a las 5 de la mañana, y exactamente a las 6 se oyó un crujido inesperado. El sonido era extraño, como si el cristal se hubiera resquebrajado y luego recuperado ante mis ojos. Corrí hacia la ventana para asegurarme de que era cierto, y vi que un pájaro negro, una graja, se elevaba y se alejaba volando. Era una señal de que había una oportunidad de corregir todos los males. Solo tenía que seguir las reglas indicadas en las notas. Un nuevo sobre ya me esperaba en el alféizar de la ventana. Me esperaban las nuevas reglas del día, no parpadear más de 100 veces al día. Al principio parecía imposible, pero luego encontré una solución. Me tapé los ojos con cinta adhesiva y me los até con trozos de tela, haciéndome prometer que no me quitaría la venda hasta la mañana siguiente. Fue fácil. Dormí la mayor parte del tiempo, pues estaba agotada por un día de insomnio. El resto del tiempo permanecí en la cama, esperando el pitido. Llegó la mañana y me quité la venda. La luz me daba dolorosamente en los ojos, y el agua turbia goteaba en el rincón detrás del sofá. Pero esta vez no de abajo arriba, sino de arriba abajo, como debe ser. La mancha del techo disminuyó hasta desaparecer por completo, sin dejar rastro en el yeso blanco. El papel pintado de la esquina también se despegó y se quedó pegado. En ese momento, mi pierna mordida por el perro empeoró aún más. Me había saltado la segunda vacuna contra la rabia y me dolía, me crispaba y me hervía. No entendía qué había hecho mal o si lo había ejecutado todo correctamente, pero no todo tenía arreglo. No quería creerlo. Esperaba que esta dolorosa noche me liberara, que no volviera a ver el rostro de Ana. Mis sentimientos por ella se habían desvanecido, y las reglas del día ya no parecían importar. Sin embargo, quedarme sordo durante 24 horas parecía casi imposible, pero encontré la salvación en los tapones para los oídos. Me puse auriculares con cancelación de ruido y me los pegué a la cabeza, aun a riesgo de asfixiarme, y me envolví la cabeza con un edredón, atrincherándome en un armario. Fue un auténtico maratón agotador, en el que me desmayé varias veces por falta de aire y me atormentó el calor insoportable. Tenía todo el cuerpo hinchado, sobre todo la pierna dolorida, que me hacía sufrir. Incluso tuve que mojarme los pantalones porque no podía ir al baño. Pero lo conseguí, durante 24 horas no oí nada más que el sonido de mi propio pulso. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo, pero lo puse en modo avión, así que solo podía ser una alarma, lo que significaba que el infierno de tortura había llegado a su fin. Después de este tormento, empecé a liberarme de la cinta adhesiva que sujetaba los auriculares a mi cabeza, junto con mi pelo. Apartar los tapones de mis oídos también resultó doloroso, pero superé la prueba. Entonces oí un crujido en la cocina y me arrastré a gatas para ver qué pasaba. La muerta Ana se levantaba del suelo, se ponía en pie y ladeaba la cabeza. El charco pegajoso y ensangrentado del suelo se convirtió en polvo y desapareció, y los rastros de sangre del papel pintado desaparecieron. Pero no había ningún destello vivo en su rostro, y las manchas cadavéricas y la negrura de su estómago no desaparecieron. Estaba muerta, pero aún así su mano sacó el cuchillo de su propio estómago y lo volvió a colocar en la mesilla de noche. Entonces la mujer muerta pasó junto a mí hasta la puerta principal, tiró del picaporte y desapareció. Nunca volvió a la vida. Se había ido y ya no quedaba rastro de su presencia en este piso. Pero, ¿por qué iba a quedarme aquí? He decidido abandonar este lugar. ¿Dónde está el propietario de este piso? Tengo que irme. Grité al teléfono, tú. Me voy. Llévate el piso y mándame el dinero. Pero lo único que obtuve fue una voz ronca que decía, haz lo que quieras, no es mi piso. Como no sabía de quién era la casa, me rendí y colgué. ¿Qué podía significar aquello? Decidí marcharme antes de que apareciera otro sobre de otro lugar. Sin embargo, justo antes del umbral me di cuenta de que el sobre ya estaba allí.
Me encontraba en este juego sin una palabra. En su lugar, una lista numerada se extendía ante mí, y el número 1 parpadeaba ante mis ojos. El gran enigma de esta tarea era el siguiente: responde, si cuando te hagan la pregunta. Llamaron a la puerta y me levanté con dificultad, apoyándome en la pierna dolorida para abrirla. Había un chico delante de mí y lo reconocí. Habíamos estado juntos en la misma universidad, y una vez me había ayudado mucho con mis estudios. Y yo, a mi vez, le ayudé a él respondiendo al anuncio. ¿Así que eres tú quien alquila el piso?, me preguntó. Sí, respondí, sin querer involucrarle. Solo estaba haciendo recados de la lista. No había otra forma de hacerlo. ¿Por qué tan barato?, preguntó sorprendido el chico. No puedo ofrecer más que eso. Es que ahora mismo ni siquiera se puede alquilar una habitación por ese precio. Tengo suerte, respondí, mirando el piso con deleite. Hizo preguntas y yo respondí tal como estaba escrito en la hoja. Y así llegamos a un acuerdo. Salí a la entrada, dejando al afortunado en aquel piso. El último punto de la lista era idear algo sencillo para él, empezando por la primera tarea, y echar el sobre en el primer buzón que viera. En la escalera encontré un sobre con una hoja en blanco y una virome. En el ascensor, con mano temblorosa, apoyé la hoja en la pared y escribí la regla del día: no golpees la mesa con el puño. Y pensé, será más listo que yo y no lo hará deliberadamente. Salí por la puerta, cojeando por el dolor de la pierna, que apenas se movía. Esperaba que no me la cortaran. Encontré la oficina de correos más cercana en una esquina. Hacía tiempo que estaba cerrada y algunas de las letras del letrero se habían caído. Puse cinta adhesiva en el sobre, lo metí en el buzón y seguí adelante tambaleándome. Aquello ya no era mi problema.